nosotros en nuestra unidad de inversiones básicamente desarrollamos ahí distintas alternativas para que las personas puedan invertir y puedan obtener de ese producto sobre el que invirtieron alta rentabilidad y alta expectativa de capitalización según obviamente los objetivos de inversión que pueda tener la persona, y obviamente cada producto que ofrecemos tiene características específicas para satisfacer los objetivos de cada inversionista o de cada potencial inversor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de todos los productos que Spider desarrolla o que Spider ofrece? Es decir, de estos productos que vamos a estar revisando el día de hoy, que son oportunidades, como dije antes, dentro del mercado inmobiliario norteamericano, es decir, invierten directamente en propiedades, están haciendo una inversión directamente en propiedades, que son oportunidades que básicamente desarrolla y administra directamente Spider, es decir, nosotros no comercializamos el producto de un tercero, sino que los productos que promovemos siempre son productos desarrollados, administrados y gerenciados por nosotros mismos. Y por último, una premisa también muy importante es que todas las oportunidades de inversión que nosotros ofrecemos son oportunidades de carácter individual. Es decir, ustedes no invierten en un fondo de inversión, no invierten en un crowdfunding, no invierten en algo colectivo, sino que invierten directamente adquiriendo una propiedad, o invierten adquiriendo fracciones de un activo, o invierten en un producto específico. Ustedes tienen, digamos, ese producto sobre el cual realizaron la inversión. Spider básicamente es un instrumento a través del cual ustedes pueden hacer esa inversión, pero invierten en un producto específico. Y bueno, dentro de esta unidad de inversiones desarrollamos distintas alternativas, productos de renta fija, productos en propiedades, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy, o productos institucionales, que son más proyectos, digamos, pensados para inversionistas que tienen alto capital o que tienen un alto rango de inversión y básicamente buscan, digamos, otros esquemas de inversión un poco más sofisticados. En cuanto al resto de las unidades de inversión o al resto de las unidades de la empresa, perdón, que es la unidad de servicios, la unidad de administración de propiedades y el wallet, son otras de las unidades complementarias que tiene Spider justamente para poder ofrecerle una asistencia integral al que quiera hacer una inversión. Bueno, nosotros todo lo que tiene que ver con la parte legal y contable para hacer una operación en los Estados Unidos es un servicio que nosotros prestamos. Es decir, si yo quiero invertir en una propiedad con Spider y necesito, por ejemplo, una sociedad, constituir una sociedad, que probablemente todos los que hayan investigado un poquito ya saben que para invertir en propiedades en los Estados Unidos lo más recomendable es hacerlo a través de una sociedad. Bueno, todo ese proceso de armar la sociedad o de hacer la contabilidad es un proceso que resolvemos directamente nosotros desde la unidad de servicio. Mismo la administración de propiedades. La administración de propiedades es algo de lo que nos ocupamos, es decir, nosotros comercializamos uno de nuestros principales productos es el producto propiedades, comercializamos propiedades que ya están alquiladas y nosotros nos ocupamos de todo lo que es la gestión administrativa de ese inmueble, del alquiler, de si hay que hacer mantenimientos, de todo eso nos ocupamos. Y nos ocupamos con estructura propia. Es decir, así como no tercerizamos los productos que ofrecemos, este tipo de servicios tampoco lo tercerizamos. Nosotros directamente estamos digamos, controlamos todo lo que es la gestión de punta a punta, desde el desarrollo de la oportunidad hasta lo que implica la parte administrativa, que fundamentalmente en el producto propiedades es lo relativo al property management. Eso lo hacemos con equipos que dependen directamente de la empresa. Nosotros, todos los mercados que desarrollamos son mercados donde tenemos estructura para ocuparse de la gestión administrativa. Y por último, le brindamos también todo lo que tiene que ver al inversionista sobre la solución para gestionar su capital, para gestionar sus utilidades a través de la billetera virtual, a través de la wallet, que esta es una herramienta a la que van a acceder desde nuestra plataforma que se llama Spider Connect. Si algo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos años es invertir mucho tiempo y dinero en el desarrollo de tecnología para facilitar la experiencia de inversión de quienes invierten con nosotros. Y bueno, todas estas unidades de negocio están integradas a través de un ecosistema que nosotros tenemos, digamos, en desarrollo desde hace muchos años y seguimos desarrollando como todo instrumento tecnológico
Y esa plataforma, esa herramienta se llama Spider Connect. Y Spider Connect, que es esta aplicación que ustedes van a ver acá, a continuación, Spider Connect es una plataforma que se pueden descargar de forma gratuita. Los que no son clientes únicamente van a ver propiedades o van a ver oportunidades para invertir, pero los que ya son clientes van a tener muchas funcionalidades para poder controlar esa inversión que realizaron y poder gestionar sus rentas, su capital, el capital producto de sus inversiones, de los distintos productos. Entonces esa es la plataforma que nosotros desarrollamos, se la pueden descargar de forma completamente gratuita. Acá dejo en pantalla los QRs para quienes se la quieran descargar, dependiendo de su tienda de dispositivos, si es Android o si es Apple. Eso básicamente lo pueden descargar haciendo lectura del QR. Y después más adelante, cuando terminemos de hablar sobre los productos, quiero mostrarles un poquito más sobre la funcionalidad de la aplicación. ¿En dónde nos encontramos? Bueno, Spider tiene su sede principal, su oficina principal de operaciones y su oficina más importante en los Estados Unidos se encuentra en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, pero también tenemos, como dije, estructura en la ciudad de Cleveland, que es otro de los mercados que nosotros desarrollamos, que está en el estado de Ohio, y tenemos también presencia, bueno, comercial y de dirección en el estado de la Florida, particularmente en la ciudad de Miami. Nosotros tenemos ya más de 10 años desarrollando el mercado y desarrollando distintas oportunidades de inversión en los Estados Unidos. Y a lo largo de estos años justamente nos hemos venido focalizando a trabajar estas zonas en lugares como el Midwest, que en el Midwest es una región, es un cuadrante geográfico en donde se encuentran estados como Michigan, en donde está Detroit, o estados como Ohio, en donde está Cleveland. Y nosotros básicamente nos hemos venido focalizando ahí, ya para ir entrando en materia, en lo que nos convoca el día de hoy, porque básicamente como empresa de inversiones lo que siempre buscamos a través del producto inmobiliario es poder generar la mayor posibilidad de maximizar el capital a través de esta inversión para nuestros inversores. ¿Y cómo maximizamos el capital de nuestros inversores cuando invierten en un producto inmobiliario? Bueno, obviamente a través de la rentabilidad, a través del flujo de alquileres, de la renta que se genera a través de esta inversión inmobiliaria y a través de la expectativa de apreciación que tiene el inmueble, ya que justamente estas zonas que nosotros desarrollamos, las desarrollamos justamente porque elegimos muy cuidadosamente, estudiando datos macroeconómicos y estudiando muchas estadísticas de los mercados, básicamente, bueno, cuáles son las tendencias de crecimiento del mercado inmobiliario local, porque Estados Unidos no se puede analizar nunca nacionalmente, sino regionalmente y localmente, y nosotros vemos, bueno, qué pasa localmente y por qué es conveniente, viendo eso que pasa localmente, invertir en una ciudad o en otra. Y bueno, nosotros justamente, después de haber hecho todo ese análisis y después de ver qué pasa en la Florida, qué pasa en Texas, qué pasa en Arizona, qué pasa en California, qué pasa en el Midwest, decidimos desarrollar el Midwest y concretamente decidimos desarrollar estas ciudades porque es en donde vemos que hay mayores potencialidades para maximizar ese capital de los inversores a través de la rentabilidad y a través de la capitalización. En ese sentido, por eso nos estamos focalizando en estos mercados y por eso tenemos estructura en estos lugares. Ahora sí, quiero comenzar a hablarles un poco sobre los productos, que es sobre lo que nos convoca el día de hoy, sobre las posibilidades para invertir en propiedades, pero antes de eso, quiero hacer una breve encuesta que voy a invitar a todos a contestar, ya la deben, digamos, tener en pantalla. Y esa breve encuesta es para saber si han ya realizado algún tipo de inversión en los Estados Unidos o no. Como para también un poco entender, bueno, qué información tenemos, si no tenemos ninguna información, qué experiencia, si se cuenta con experiencia o no se cuenta con experiencia, y por ahí dar un poquito más de información o menos información en el desarrollo de los productos. Bueno, ya voy a estar por finalizar la votación. Ahí el 70% de las personas que contestó, 74% de las personas que contestó,
Bueno, bajó ahora 68%, no ha realizado una inversión en los Estados Unidos, un poquito más del 30% sí. Ahí estoy haciendo, finalizando la votación, así que bueno, es un dato muy interesante para saber, bueno, cuán explicativo debo ser al momento de hablar sobre la oportunidad, sobre todo para darles un poco más de información sobre cómo es el proceso de inversión. Yendo al tema productos y focalizándome estrictamente en el producto propiedades, que es lo que vamos a revisar el día de hoy, inversiones en propiedades de 50.000. Como les he venido diciendo, nosotros básicamente uno de nuestros productos fuertes que tenemos, uno de los productos que más promovemos como alternativas de inversión, es la posibilidad de acceder a propiedades, siempre con objetivo de renta y de capitalización. ¿Cómo puedo invertir yo en propiedades a través de Spider? Bueno, tengo dos posibilidades para invertir con Spider en alguna propiedad en los Estados Unidos. La primera, que es la más sencilla, que es la que conoce la mayoría, bueno, la forma individual. ¿A qué me refiero con esto de invertir de forma individual? Bueno, a que si yo quiero hacer una inversión en una propiedad, yo de forma individual compro esa casa directamente. Esa propiedad es 100% mía. Esa es la inversión individual, la que probablemente todos conocen. Es decir, yo quiero una propiedad, quiero un activo y compro directamente el activo. Soy 100% el dueño de esa propiedad, percibo la totalidad de la renta y en el momento que yo la quiera vender, obviamente hay un tiempo sugerido para mantener la propiedad antes de venderla, pero bueno, en el momento que yo la quiera vender, si compro individualmente, la vendo en el momento que yo quiera, porque soy 100% el dueño de ese activo. Ahora, hay otra forma en la que se puede invertir en propiedades a través de Spider, que es una de las modalidades de inversión que nosotros tenemos, que es la forma de invertir fraccionada. Es decir, no compro yo el 100% de un activo, sino que con un monto mínimo de inversión, desde $50.000, como lo vamos a ver más adelante, puedo invertir adquiriendo fracciones de un conjunto de unidades o de un conjunto de activos o de un activo que tiene varias unidades y puedo diversificarme a bajo costo, respaldándome, digamos, en una propiedad, siendo parcialmente dueño o dueña de esa propiedad y teniendo proporcionalmente a mi rango de inversión un flujo de renta y una expectativa de apreciación. Entonces tengo esas dos posibilidades en las que puedo o como las que puedo invertir de forma individual o de forma fraccionada. ¿Y qué objetivos de inversión nosotros perseguimos cuando invertimos en una propiedad, cuando nosotros adquirimos una propiedad y sobre todo en los mercados que nosotros desarrollamos? Bueno, básicamente, como dije antes, siempre tienen objetivo de renta, tener un flujo de ingresos vía alquileres, tener una expectativa de rentabilidad y tener también una expectativa de capitalización, de apreciación. Les voy a dar datos generales, pero más adelante lo vamos a ver específicamente sobre el producto. En los mercados que nosotros desarrollamos, la rentabilidad en general se maneja en un rango, la rentabilidad sobre la inversión, es decir, lo que me genera de alquileres, la propiedad, si yo lo pongo sobre el monto de inversión, me genera un porcentaje más o menos que está entre el 8 y el 10% de rentabilidad neta anual de retorno sobre la inversión, solo sobre el flujo de renta. Y también en estos mercados, en estos mercados que nosotros desarrollamos, de apreciación, estoy teniendo expectativas de crecimiento, viendo el comportamiento histórico del mercado inmobiliario local, que varían entre un 8 y un 12% de crecimiento de precios, viendo cómo se ha comportado el mercado inmobiliario en los últimos 6 años. No estoy hablando del año pasado, que el año pasado sabemos que pasó una situación muy atípica, que los precios crecieron muchísimo, una coyuntura muy particular, y mercados, bueno, sobre todo los más consolidados, Florida, California, Texas, etcétera, fueron mercados en donde los precios crecieron y se sobrerecalentaron muchísimo. En este tipo de mercados, si bien hubo un crecimiento de precios, no fue tan irracional ese proceso de crecimiento y sostuvo más o menos un crecimiento más propio del ritmo que ya venían sosteniendo años anteriores. Pero esto que yo les digo, este crecimiento, esta expectativa de crecimiento entre un 8 y un 12%, es más o menos, digamos, tomando como referencia un promedio del crecimiento de los precios de los últimos 6 y 7 años. Con lo cual, digamos, en este tipo de inversiones, yo tengo
una alta expectativa de tener rentabilidad, una alta expectativa de que mi capital crezca, de capitalizarme, producto de la revalorización de los inmuebles. En algunas ciudades voy a tener una renta más estable, en otras ciudades voy a tener una renta un poquito más variable, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Antes de entrar a ya desarrollar cada uno de los productos y mostrarle directamente ejemplos para hablar sobre casos, vamos a arrancar hablando un poco sobre la inversión fraccionada. Veo que hay dos preguntas, voy a contestar acá directamente. Bueno, y acá Carolina pregunta por qué siempre se recomienda invertir con una sociedad y no crear un ITIN number y luego una empresa de esa forma. Bueno, a ver, Carolina, voy a tratar de hacer una respuesta larga, corta, ¿sí? En primer lugar, la recomendación para hacer la inversión a través de una entidad jurídica, después esa entidad jurídica puede ser una u otra, casi siempre es una LLC, porque la LLC puede evolucionar a otro tipo de sociedad si deja de ser eficiente, pero casi siempre se hace a través de este instrumento, en primer lugar, por eficiencia impositiva, ¿sí? Y en segundo lugar, para que tú como inversionista tengas mayor resguardo legal. Eficiencia impositiva porque haciendo la inversión a través de una sociedad, y tú no siendo una residente fiscal en los Estados Unidos, como he de suponer, no sé de qué país nos escribes, pero este webinar está destinado para personas que viven en Latinoamérica, fundamentalmente. Y como tú no eres residente fiscal, lo que te permite justamente la LLC es poder de tu ganancia financiera, hacer deducciones que al momento de hacer tu presentación de impuestos, hacer tu presentación contable, que es muy distinta a tu ganancia financiera, cuando yo presento la ganancia contable, que es distinta a la ganancia financiera. Y la sociedad lo que me permite es hacer muchas deducciones para que esa ganancia contable que yo declaro termine siendo lo más baja posible y pueda tener una presentación de impuestos muy eficiente. También después está el tema del impuesto a la herencia, que para los extranjeros es muy alto. Con las sociedades, a través de un instrumento como este, haciendo la inversión a través de una sociedad, tienes más margen para hacer más eficiente esa presentación de impuestos. Con lo cual, hablándote desde la generalidad, después podemos ver específicamente caso a caso, hablando de la generalidad, siempre básicamente la LLC o la social lo que te permite es hacer mucho más eficiente tu presentación de impuestos. Y te da mayor resguardo legal porque la sociedad crea una instancia de separación entre ti y el activo sobre el que tú estás haciendo la inversión. ¿Y por qué eso es importante? Porque, bueno, mala suerte a ti te llegan a hacer un juicio, te llegan a demandar, etcétera, y la inversión la hiciste directamente a tu nombre, bueno, alguien podría proceder directamente contra los activos que están a tu nombre. Ahora, si tienes una sociedad de por medio, hay un paraguas, básicamente, que te permite separar ese bien de ti y te da un poco más de protección. Entonces, te estoy dando una respuesta muy general, muy amplia. Obviamente hay otras particularidades, pero para no prolongar demasiado el webinar, te doy esa respuesta lo más clara, lo más breve posible. Después acá Sergio pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un modelo fraccionado y un crowdfunding? Bueno, Sergio, depende. El crowdfunding es un fondo de inversión que tiene algunas exigencias y regulaciones específicas, que en general es muy masivo, porque los crowdfunding inmobiliarios, viste que puedes invertir desde montos mínimos, es muy masivo, y que muchas veces en el crowdfunding, al ser un fondo de inversión, se pueden albergar distintos productos, distintos proyectos. Lo que nosotros promovemos es algo distinto. Lo que nosotros promovemos es que si bien tu inversión es fraccionada, es decir, van a haber otros inversionistas, tratamos de preservar cierta individualidad sobre el activo que comercializamos de forma fraccionada. Procuramos de que no sea más de 15 a 20 personas las que entren sobre un fractional, sobre un activo que vendemos fraccionado, para que se preserve siempre la individualidad del activo, porque eso para nosotros es muy importante. Y además que también lo que nos diferencia mucho sobre el crowdfunding o sobre grandes fondos de inversión es que con esta propuesta
Tú inviertes específicamente sobre un producto, no sobre varios proyectos y sobre un producto que está existiendo, que está generando renta y que no tiene ningún tipo de endeudamiento. Lo que hacen la mayoría de los grandes proyectos que se comercializan a través de un fondo de inversión es que en general son proyectos a los que el fondo accede a través de financiamiento. Y después lo que hacen cuando reciben capital o es retirar capital o es sostener capital sobre ese producto que ya está financiado. En este caso nosotros, digamos, no hacemos eso. Nosotros básicamente lo que hacemos es comercializar activos que no tienen ningún tipo de deuda, que ya tenemos nosotros bajo nuestro portafolio en este formato de inversión fraccionada. Voy a proceder porque ya vi que se dispararon las preguntas, que está buenísimo, pero para que no se me vaya el tiempo con el webinar, voy a proceder a la explicación de los productos, que probablemente ahí se van a ir aclarando algunas de las preguntas que ya veo que nos están haciendo. Bueno, esto es el producto fraccionado. Les quiero mostrar, esto es un caso real, es una propiedad que ya existe, ya acá estamos terminando el cupo de fondeo en esta propiedad. Cuando se termine el cupo de fondeo en esta vamos a tener otro activo y así vamos a ir sucesivamente, pero esto es un ejemplo real de una propiedad sobre la que cualquier persona podría invertir ahora. Esto es un multifamiliar, es decir, un activo que tiene 7 unidades completamente independientes en estos 4 edificios que ustedes ven acá, y el costo total de este activo son $825.000. Es el valor de esta propiedad, en donde ya está previsto ahí reforma sobre el activo, en donde ya está previsto asignación del alquiler, en donde ya está previsto la emisión del título. Todo el costo para dejar esta propiedad en condiciones de alquiler son $825.000. Dejar esta propiedad ya final, llave en mano, con inquilinos dentro. Son $825.000. Esta propiedad hoy día, que es una propiedad que de nuevo ya existe, y es real, que es una propiedad que Spider compró sin ningún tipo de deuda y que comenzó a comercializar de forma fraccionada, genera un alquiler anual aproximadamente en torno a los $90.000, $90.500, genera de renta con las 7 unidades de esta propiedad alquilada. Y tiene un total de gastos de casi $32.000. Este total de gasto incluye, seguro, impuestos, el mantenimiento de la sociedad dueña de esta propiedad, gastos administrativos, todo lo relativo a los gastos corrientes de la propiedad están puestos en estos gastos totales. Si nosotros a ese ingreso le restamos estos gastos, a esos $90.000, le restamos estos casi $32.000, estamos teniendo una rentabilidad neta al año del 7% sobre estos $825.000. Yo acá puedo invertir desde $50.000, es el monto mínimo de la inversión en este producto. Este es el monto mínimo de mi inversión para yo adquirir una fracción de esta propiedad. ¿Y cuál es el instrumento acá? ¿Qué es lo que yo adquiero? La gente a veces piensa que estoy adquiriendo una unidad, estoy adquiriendo una de las casas, estoy adquiriendo ¿qué? No, acá básicamente hay una sociedad que es dueña de esta propiedad, una sociedad que lo único que tiene es esta propiedad, y aquí básicamente el que invierte $50.000, $80.000, $100.000, lo que hace es adquirir un porcentaje de acciones de la sociedad dueña de esta propiedad. Y en función del monto que haya invertido, de los 50, 60, 70, 80, $100.000, va a tener una rentabilidad más o menos en torno al 7%, va a ser proporcional a su rango de inversión, y va a tener también, además de esa rentabilidad, una expectativa de capitalización. Acá únicamente está puesto el dato del flujo de renta, pero no podemos perder de perspectiva que esto es un bien inmobiliario, que los bienes inmobiliarios están subiendo de precio, sobre todo en un contexto inflacionario, más en los Estados Unidos, que acá en este tipo de mercados en el que nosotros estamos, el crecimiento de precios es sostenido, es más notable, con lo cual acá básicamente la expectativa de capitalización en Cleveland, de revalorización o capitalización en Cleveland, que nosotros hemos venido viendo los últimos 6 años,
está más o menos en torno al 8%. Entonces yo tengo un flujo de renta que me va a estar generando un 7% aproximadamente anual, y al momento de que esto se venda, ese capital que yo invertí, 50, 60 mil dólares, se me tuvo que haber apreciado por lo menos un 8% al año, por lo menos. Obviamente la capitalización no es un valor que nosotros podamos asegurar, no podemos predecir exactamente en cuánto se va a vender la propiedad, pero les hablo a partir de lo que hemos visto en términos históricos. ¿Cómo es la salida de este negocio? Es decir, bueno, está bien, yo invierto, pongo 50 mil dólares, adquiero un porcentaje de acciones de la sociedad, empiezo a ver mi renta proporcional al monto que yo invertí. Bueno, ¿qué pasa cuando yo quiera salir? Cuando yo quiera retirar mi capital más la renta que ya me lleve. Bueno, acá básicamente hay condiciones que ustedes suscriben al momento de hacer esta inversión, y esas condiciones básicamente lo único que establecen es que nosotros como administradores, acá la administración siempre queda delegada a Spider, nadie más puede decidir si se cambia o no el administrador, eso ya queda, digamos, definido de base en el acuerdo operativo de la sociedad dueña de este activo. Y básicamente una de las cosas que están definidas ahí es que nosotros como administradores podemos vender una vez que hayamos, digamos, recibido una oferta que haya sido superior a un 20% del valor de evaluación inicial. Es decir, cuando alguien nos quiera pagar aproximadamente $1 millón por esta casa, es que nosotros podemos comercializar esa casa. Y eso nosotros lo prevemos en un plazo de aproximadamente 3 años. Bueno, ¿qué pasa si en 3 años no recibimos esa oferta? O creemos que es buen momento de vender y no hemos recibido una oferta que sea por ese valor, no recibimos $1 millón de oferta, sino $900.000 de oferta. Bueno, para poder vender por menos de ese 20% requerimos la aprobación de todos los accionistas para poder comercializar. Caso contrario, no podemos. Entonces, esta es la forma en la que ustedes pueden invertir en propiedades desde 50 mil dólares, y es una excelente oportunidad. Acá, de hecho, tenemos muchos inversores que tienen mucho capital y que prefieren invertir en este tipo de productos porque se diversifican en varias unidades, porque comparten los gastos de mantenimiento, porque es más simple el proceso de inversión, con lo cual, digamos, hay gente que prefiere esto incluso que tener, digamos, una propiedad de forma individual. Entonces, es una excelente oportunidad para yo tener un flujo de renta y para yo tener una capitalización. Y puedo invertir un rango mínimo para hacer una inversión inmobiliaria desde 50 mil dólares, puedo invertir y tener esa rentabilidad y ese nivel de capitalización. Quiero mostrarles de forma referencial algunas fotos internas de la propiedad. Esta es la propiedad luego de haber hecho la reforma, obviamente. Estas son fotos de la propiedad ya reformada, como para que ustedes vean básicamente cómo es el activo. Estas son algunas fotos, pero bueno, hay obviamente más, solamente que no quería compartir un portafolio de fotos acá en la charla. Ahora voy a ver un poco los... Ahí veo que hay varias cosas en el chat. Por favor, les pido a todos y todas que las consultas las hagan básicamente en el módulo de preguntas y respuestas, no en el chat, porque ahí es lo que no voy a estar, no voy a estar revisando eso en el transcurso de la charla, sino al final, más bien. Bueno, por acá Pablo pregunta si ese 8 o 10% de rentabilidad es restando pago de impuestos. Sobre ese porcentaje hay que pagar impuestos. Pablo, efectivamente, bueno, como mostré en la ficha, cuando yo hablo del 8 al 10% es un rendimiento neto aproximado. Después hay otros gastos que puedes llegar a considerar que te restan un poquito más esa rentabilidad, que ahora cuando hable de la propiedad individual va a ser más claro. Pero, por ejemplo, en la propiedad fraccionada, cuando yo hablo del 7%, es un 7% neto, ya considerando el pago de los impuestos de la propiedad, el pago de la administración, el pago del seguro, el pago del mantenimiento de la sociedad, etcétera. Todo eso está previsto ahí. Por acá, Gerardo, ¿cómo transfieren los fondos de Chile a Estados Unidos y qué garantías tengo mientras se formaliza la inversión? Muy buena pregunta, Gerardo. Gracias por hacerla, porque a veces se nos pasa. Bueno, los fondos los giras a través del sistema bancario. Tú puedes ir, tenemos de hecho, nuestros principales clientes están en Argentina, Colombia y Chile. Tenemos muchos clientes de Chile. Entonces tú puedes ir a cualquier banco chileno y básicamente solicitar una transferencia internacional. En lugares como, por ejemplo, como Argentina, donde hay muchas condicionantes para el tema de hacer giros al exterior por el control cambiario,
Bueno, algunos lo hacen a través de entidades financieras o buscan cuentas de un tercero para poder hacer la transferencia. Lo importante es que los fondos, digamos, nosotros los recibamos en la cuenta correspondiente en los Estados Unidos, ¿sí? Ahora, ¿qué garantía tienes tú al momento de hacer esta inversión? Bueno, acá entra en juego un actor muy importante que es la compañía de títulos. La compañía de títulos es la empresa que emite la titularidad del activo. Es decir, cuando tú compres una propiedad, Gerardo, la empresa de títulos es la que le va a entregar a tu sociedad la titularidad de ese activo. Esa compañía de títulos es una empresa regulada, obviamente, tienen licencia para poder hacer este trabajo, dar los títulos de propiedad, y lo que hacen básicamente ese tipo de empresas es habilitar una cuenta que se llama cuenta escrow, cuenta custodia, para que tú gires los fondos directamente a esa cuenta. Es decir, tú no le pagas a Spider la casa directamente. Cuando tú haces el giro, tú no le giras directamente a Spider, sino que giras a través de la cuenta escrow. Entonces esa cuenta escrow lo que hace es ser una garantía porque deja los fondos retenidos y no los libera hasta que tú tienes el título de propiedad a nombre de tu sociedad. Entonces el sistema está hecho para que tú tengas garantías y para que se cuiden a ambas partes en la inversión. A ambas partes porque, bueno, a ti te cuida de que evidentemente es una propiedad, la propiedad que tú estás comprando estando en Chile es una propiedad que existe, que tiene sus papeles al día y que no hay ninguna operación fraudulenta de por medio. Y a nosotros nos cuida en el hecho de que, bueno, estamos procediendo al cierre de una casa con alguien que efectivamente tiene el capital, porque si no tendríamos que hacer todo un trabajo documental para alguien que puede no necesariamente contar con el capital para concluir el cierre. Acá pregunta Ledas, ¿cuántas propiedades administramos al día de hoy? ¿Qué tiempo tienen trabajando en esto? Bueno, como dije, Leda, nosotros tenemos ya más de 10 años desarrollando el mercado. Actualmente en el Midwest estamos administrando más de 600 unidades. Tenemos también unidades de administración en el estado de la Florida también. Probablemente estemos cerca de las 800, 700 unidades bajo administración actualmente, ya que tenemos portafolios de administración en distintas ciudades. En Florida trabajamos otro tipo de proyectos, otro tipo de inversiones. Esto del retail no lo hacemos tanto en el estado de la Florida porque consideramos que no es atractivo en este momento. Bueno, voy a contestar solo una pregunta acá de Fabricio sobre el fractional y procedo a las inversiones individuales en Cleveland y en Detroit. Fabricio pregunta, bueno, si en una inversión fraccionada alguien quiere vender su parte, ¿lo puede hacer? La respuesta es sí, pero no es recomendable. Lo recomendable es que siempre esperes la venta del activo para justamente tener esa capitalización que te puede ofrecer este tipo de inversión, ¿sí? Cuando tú haces tu venta de tu parte, lo que estarías vendiendo son tus acciones de la sociedad, que eso se puede llegar a hacer siempre con una autorización del administrador, que somos nosotros, pero lo más recomendable básicamente es que, digamos, la venta se determine a partir de tu salida se determina a partir de la venta. Ahora, puede surgir alguna emergencia, tú puedes necesitar salir antes y eso es una posibilidad, con lo cual, digamos, está contemplado, de hecho, en el acuerdo operativo que está previsto ahí. Bueno, para seguirle contestando a Fabricio, y ya sí, ahora continúo, pregunta si aceptamos criptomonedas. Sí, trabajamos con algunas casas de cambio, con lo cual podríamos, obviamente, lo que haces es hacer el cambio, la conversión de la cripto, dependiendo de la cripto que tengas a dólares, pero te podemos facilitar enlaces de pago para que puedas hacer esa gestión. Con lo cual, sí, tenemos facilidades para ello. Bien, vamos a ver, ya hablamos de la inversión fraccionada, ahora veo si quedan preguntas por responder sobre este tema, pero quiero que no se me pase el tiempo e ir directamente a la inversión individual. ¿En dónde nos estamos focalizando en las inversiones en propiedades? Ya lo dije antes, lo repaso porque vi por ahí que hay también otras preguntas sobre esto. Bueno, nosotros nos estamos focalizando en Cleveland y en Detroit. ¿Por qué nos focalizamos en estas ciudades? Bueno, primero, porque haciendo una evaluación del mercado, vemos que en este tipo de ciudades los costos de compra están muy por debajo del valor promedio nacional. El valor promedio de una propiedad en los Estados Unidos, según la Asociación Nacional de Realtor, está cerca de los $400,000. Hay estados
como Florida, por ejemplo, California, Nueva York, Washington, etcétera, que son estados en donde el costo promedio de compra en ese estado está muy cerca o por encima incluso del valor promedio nacional. Si nosotros invertimos en esos lugares, que no quiere decir que se haga una mala inversión ahí, pero tenemos que invertir sabiendo que estamos comprando un activo caro, porque está o por encima del valor promedio nacional o un valor del promedio nacional. Y justamente cuando nosotros compramos un activo caro, por más que tengamos posibilidades de financiamiento, cuando compramos en lugares como Florida, por ejemplo, estamos teniendo expectativas de retorno muy bajas, porque el precio del inmueble es muy alto. Y también nuestras posibilidades de apreciación, salvando coyunturas erráticas como las que tuvimos el año pasado o el antepasado, si vemos el histórico, el potencial de crecimiento, digamos, está más limitado. O sea, si yo compro un activo caro, tengo el techo ahí más marcado. La ventaja que tienen este tipo de lugares, que digamos son lugares importantes porque son ciudades industriales que tienen mucho desarrollo industrial, etcétera, es que al comprar tan por debajo del promedio nacional, la posibilidad del crecimiento de precio de esa propiedad es mucho mayor y además como estoy pagando un activo mucho más barato, tengo facilidades o posibilidades de tener una rentabilidad más alta. Por eso nos focalizamos en lugares como Cleveland y en lugares como Detroit. Si no lo habían escuchado antes, ahora lo escucharon porque sé que lo estoy repitiendo. Ahora, cada una de estas ciudades tiene características particulares, ¿no? En Cleveland yo voy a tener un tipo de producto y en Detroit un tipo de producto. El modelo de negocios es exactamente el mismo, pero bueno, lo que podemos esperar de cada una de las ciudades varía un poco. En Cleveland podemos tener una inversión con objetivo de capitalización y de una rentabilidad muy estable. Cleveland es un mercado muy interesante. La mayoría de nuestros inquilinos en Cleveland son inquilinos que tienen ingresos medios, están calificados. Cleveland es una ciudad que tiene una industria muy diversificada, el hospital cardiovascular más importante de los Estados Unidos, o uno de los más importantes que está ahí, es la segunda ciudad más importante del estado, con lo cual es una ciudad bastante importante que me hace tener, sobre todo en las zonas que nosotros desarrollamos de Cleveland, no quiere decir que todas las zonas de Cleveland sean iguales, pero en las zonas que nosotros desarrollamos de Cleveland, oportunidades de inversión con una expectativa de apreciación media, que está en torno al 8% anual, viendo cómo han subido los precios, y que me hacen tener un flujo de renta muy estable, muy estable. Les quiero mostrar una propiedad típica, esto es referencial, pero para que lo vean, una propiedad de Cleveland, valor de la propiedad, de este caso en concreto que estamos revisando, $148,000, es el valor final de la propiedad, ya reformada, ya alquilada, generando alquiler, con un inquilino dentro, digamos el valor final de la propiedad, con todos los costos de cierre, con la emisión del título, con todo previsto ahí. Es decir, yo pago $148,000 y comienzo a generar rentabilidad de forma inmediata. Esta propiedad genera un alquiler de $16,800 al año, casi $1,400 o $1,400 por mes, y tiene un total de gastos fijos entre administración, que es lo que ustedes están viendo acá, $1,200 de administración al año. Estos son gastos anualizados, claramente. Esto es un ingreso anual y estos son gastos anuales. La administración son $100 por mes, $1,200 al año. La administración es lo que nosotros cobramos por ocuparnos de la gestión administrativa del inmueble. Esto lo cobramos únicamente cuando la propiedad está alquilada y cuando el inquilino paga la renta. ¿Sí? Si la casa quedó vacante un mes, no cobramos la administración. Y esto es el impuesto de la propiedad, el impuesto municipal, el property taxes. Ya con tantos clientes en varios países me sé las traducciones de esto por país. En Buenos Aires, Argentina, es el ABL, en Chile son las contribuciones, en Colombia el impuesto predial, y ya no se me ocurre más ningún otro país, pero viene a ser ese tipo de impuesto, es el impuesto municipal de la propiedad. Con lo cual, si yo a esos $16,800 le resto esta administración y le resto este impuesto, sobre estos $148,000 voy a estar teniendo una rentabilidad de casi un 9%. Yo en Cleveland, si invierto, Spider ofrece, como es un mercado de renta muy estable, ofrece una renta mínima garantizada durante los 2 primeros años de la inversión.
como mínimo ustedes durante los 2 primeros años de la inversión tienen un 5% de rentabilidad garantizada, es decir, que ya tienen una cobertura de la rentabilidad muy importante por cualquier vacancia o por lo que ocurra, tienen esa garantía de que como mínimo en el año ustedes reciben un 5%. Igual en la realidad el valor está más cerca del 8-7%. Digo 8-7% porque a estos casi 9% de rentabilidad, ustedes tienen que restarle el costo de la contabilidad de su sociedad, que si bien en el fractional ya estaba incluido en los costos totales, acá no lo incluimos en los costos totales porque ustedes podrían comprar 3 propiedades o 2 propiedades y eso hacerlo a través de una sola sociedad. Entonces ese costo se va a dividir entre cada una de las sociedades y les impacta menos o casi nada en su retorno. Ahora, si yo hago esta inversión con una sola propiedad, bueno, ahí sí lo podemos calcular y les va a bajar un punto de rentabilidad aproximadamente. Más el seguro también, que hay que incluirlo, que le baja más o menos un punto y medio de la rentabilidad. Entonces, este es el modelo de negocios que nosotros tenemos en Cleveland. Invertir en una propiedad, tenemos activos desde los 120, 150, 140 mil dólares, con rentabilidades que están entre el 7 y el 8% por año de renta, más una expectativa de apreciación que puede estar en torno al 8% anual. Entonces, como negocio inmobiliario, es extraordinario. No hay tantas oportunidades que haciendo una inversión inmobiliaria me genere tanto margen invirtiendo en un mercado tan importante como los Estados Unidos con estos rangos de inversión. Les muestro también cómo quedan las propiedades luego de la reforma, son algún par de ejemplos referenciales. Son propiedades, de nuevo, estos son ejemplos reales de propiedades que tenemos disponibles para la compra. Son propiedades que, de nuevo, digamos, son propiedades de inversión. Probablemente, igual son propiedades muy lindas, como ven, están en muy buenas condiciones, pero probablemente, digamos, si la comparo con un activo nuevo de lujo en Florida, claramente voy a decir, bueno, prefiero más esto desde el punto de vista estético, desde viendo las opciones que puedo encontrar en otro mercado como Florida, pero como esto no es una propiedad para que ustedes usen, sino para que ustedes hagan un negocio a través de la renta y de la capitalización, son activos, digamos, sobre el cual se hace una reforma bastante básica, pero como ven en la foto, en muy buenas condiciones y en muy buena calidad. O sea, así quedan las propiedades que nosotros entregamos cuando las vamos a rentar a un inquilino. Voy a ver rápidamente preguntas para que no se me acumulen tantas y pasamos con Detroit. Hablaron del porcentaje de renta, ¿era post pago de impuestos? Sí, esto ya lo comenté, Rodrigo. El porcentaje de la rentabilidad está previsto, digamos, la deducción de los gastos fijos. Creo que esto lo acabo de declarar, lo acabo de comentar ahora. En la propiedad individual lo que hay que tener en cuenta justamente es el tema de la sociedad y el tema de los impuestos. Si la propiedad te deja 9% de rentabilidad, probablemente te va a dejar descontándole estos gastos un 7,5% aproximadamente. Acá pregunta Rodrigo algo muy interesante que nos introduce al mercado de Detroit. ¿Es real que en Detroit durante la pandemia sufrió un aumento de morosidad de cobranza de los alquileres? Completamente cierto, Rodrigo. No hay afirmación más real que esta que acabas de dar. Nosotros en Detroit tenemos un portafolio de administración muy importante de propiedades y tuvimos tasas de morosidad altísimas, entre otras cosas porque el Estado se había creado una moratoria nacional de alquileres que prohibía que se desalojaran a los inquilinos que no pagaran y además se habían creado muchos planes de asistencia, entonces los inquilinos no pagaban justamente para acogerse a estos programas. Esto pasó, desconozco si en otras ciudades de los Estados Unidos, pero únicamente a nosotros nos pasó con la ciudad de Detroit. Con Cleveland, por ejemplo, no nos pasó por el perfil de inquilinos que tenemos en Cleveland. Ahora en Detroit, si bien la realidad puede seguir siendo compleja, no funciona como funciona Cleveland, digamos, las cosas se están regularizando. Si un inquilino no paga, ya se puede desalojar, ya no hay planes de asistencia, con lo cual ya no tienen excusa para no pagar, y si no pagan saben que se les va a desalojar. Entonces las cosas ahora no están funcionando como funcionaban pre-pandemia, pero están comenzando a tener un mejor ritmo de funcionamiento. Y ahora les voy a hablar un poquito más de Detroit. Justamente vamos a introducir ese tema ahora.
Bueno, acá Lea pregunta cómo es el tema de los servicios. El tema de los servicios es el tema de la contabilidad que ya acabo de comentar. También pregunta cómo es el tema del agua. Leí que es complicado el tema del agua. No, no es complicado. Básicamente cuando, acá ella pregunta si cuando tienen la escritura tiene garantía de que está libre de deuda la propiedad. Sí, efectivamente, cuando ya tienes la escritura, tienes ahí la constancia de que la propiedad no tiene ningún tipo de deuda, porque al momento de hacer el cierre, de la propiedad, de emitir la nueva escritura, lo que certifica la compañía de título es que no exista ningún tipo de deuda en la propiedad y el agua no es complicado, el agua lo paga directamente el inquilino. Siempre nosotros obligamos a que el inquilino de hecho pase el servicio a su nombre para hacer el pago. Bueno, acá Gabriel pregunta si puede habitar su propiedad un par de semanas al año o un mes al año. Bueno, Gabriel, si te quieres ir a Detroit o a Cleveland, puedes hacerlo. Es tu propiedad, salvo en fractional, en tu propiedad de forma individual, tú decides qué quieres hacer, digamos, con eso. Acá pregunta Fabio, ¿cuál es el costo de la administración? Lo vimos en la ficha, son $100 por mes por unidad, se cobra únicamente cuando la propiedad está alquilada y cuando se generan ingresos. Ahí estoy saltándome las preguntas que ya fuimos contestando. Preguntan si operamos en Texas. No, Texas, como dije, es un mercado donde justamente los precios también se han encarecido mucho en Texas, al igual que en Florida. Nosotros estamos focalizados ahora en el Midwest. Bueno, acá preguntan, pero si las casas ya las adquirieron ustedes, ¿tendrían que incluirla a la sociedad? En caso de ser el caso, entonces no adquieres una fracción del inmueble, sino acciones de la sociedad. Alex, esto pregunta Alex. Bueno, Alex, en el caso de la inversión fraccionada, sí, hay una sociedad dueña y tú adquieres un porcentaje de acciones de la sociedad. Tú no tienes que hacer una sociedad para esa inversión. Ahora, si tú vas a comprar una propiedad individual, vas a comprarte una propiedad tú solo en Cleveland o en Detroit, sí se requiere que tú hagas la sociedad. Acá pregunta Daniel Duarte, ¿qué garantía tienen sobre la renta, sobre el retorno? Bueno, Daniel, primero, en Cleveland, como dije, tenemos una renta mínima garantizada durante los 2 primeros años de la inversión, que es del 5%. Básicamente, eso es lo que nosotros te garantizamos. Después, obviamente, la rentabilidad, como pasa en cualquier otra ciudad del mundo, va a depender de que la propiedad se mantenga alquilada y de que el inquilino pague. No hay otra garantía sobre eso. ¿Cuál es el incentivo que nosotros tenemos para que esa propiedad se mantenga alquilada y con un inquilino pagando? Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es no cobrarte la administración y ganamos solo cuando tú ganas. Si tú no ganas, nosotros no ganamos. Entonces ese es el acompañamiento que nosotros te damos. Y en Cleveland tienes esa garantía de los 2 primeros años de la inversión. Voy a avanzar con explicar el producto Detroit y veo si van surgiendo más preguntas. Detroit, tenemos el mismo modelo de negocios que en Cleveland, pero acá básicamente nosotros apuntamos el negocio más a la apreciación, al potencial de capitalización que se puede generar en un ciclo de inversión de 3 a 4 años aproximadamente. Es una revalorización que nosotros vemos alta. Si nosotros tenemos una propiedad y maduramos lo suficientemente el ciclo de permanencia con esa propiedad, deberíamos poder salir teniendo una alta expectativa de apreciación. La estabilidad de la renta es más baja que en Cleveland. Como dije, hay más retrasos con los inquilinos, estamos trabajando con un segmento que tiene ingresos bajos, menos calificados, es más común que se puedan retrasar con el pago de los alquileres, pero ahora las cosas se están comenzando a regularizar. Con lo cual, hemos tenido casos de inquilinos que tienen antigüedad de 4 años, 5 años y tienen un récord de pago perfecto. Los hay, pero así como hay de ese tipo de inquilinos en Detroit, que en general es el tipo de inquilinos que tenemos en otras ciudades, bueno, en Detroit podemos encontrarnos con más frecuencia inquilinos que por ahí se demoren un poco más con el pago o se tengan que reemplazar. Ahora, ¿qué ventajas me permite Detroit? Bueno, puedo acceder a propiedades por un rango aún mucho más bajo de inversión. Entre 80 y 90 mil dólares puedo comprar una propiedad ya reformada, ya alquilada, con una rentabilidad que puede estar en torno al 10%. Esta es la misma explicación que Cleveland. Acá está el fee de administración, aquí está el ingreso anual,
son $12.000, es decir, $1.000 por mes, total anual, y estos son todos los gastos anualizados. Si yo resto los gastos sobre la renta, voy a estar teniendo un retorno sobre la inversión de casi el 11%. Ahora, en Detroit yo no tengo renta mínima garantizada, eso es importante saberlo, porque como dije, acá el negocio está más pensado a, bueno, la ganancia general o el retorno sobre la inversión general considerando el flujo de renta más la apreciación en un ciclo que no debería ser menor de los 3-4 años. El ciclo ideal en Detroit, 5 o 6 años, no deberíamos salir antes del año 3 o año 4 para que justamente, digamos, podamos tener margen suficiente al momento de capitalizarnos. Con lo cual, si yo quiero invertir y a mí no me interesa tanto o no dependo tanto del flujo de alquileres y me interesa invertir pensando en hacer un buen negocio en el mediano y largo plazo, en capitalizarme con mi inversión, etcétera, bueno, Detroit es una excelente oportunidad. Si yo me quiero diversificar en un portafolio de propiedades de forma individual, bueno, con $200.000 me podría comprar fácil 2 unidades en la ciudad de Detroit, que eso, $200.000, termina siendo la inicial muchas veces de una propiedad en Florida o de una propiedad en Texas, por ejemplo. Entonces ese es el tipo de negocios que nosotros ofrecemos acá en la ciudad de Detroit. Este es un modelo típico de una propiedad. Voy a ver si hay alguna pregunta más y les muestro la aplicación para ya ir cerrando. Dije que iba a ser 40 minutos, pero nuevamente me excedí. Ya tenemos 1 horita de charla. Bueno, acá preguntan si tenemos algún certificado de compra que tenga validez en USA siendo extranjero y viviendo en el extranjero. No, bueno, tienes el título de la propiedad, Daniel, que es el certificado de compra. Tienes un contrato de compra, que es el contrato que se suscribe cuando haces la inversión y básicamente después tienes el título de la propiedad. Acá pregunta si se puede aplicar un cash out, un tipo de financiamiento en la ciudad de Cleveland o en Detroit. La verdad, Rodrigo, es que las posibilidades de financiamiento, sobre todo para los extranjeros en este tipo de mercados, son bastante limitadas, justamente porque, bueno, el monto sobre el cual inviertes termina siendo muy bajo. Sí hemos tenido algunos casos en Cleveland muy particulares en donde, digamos, clientes que ya compraron un conjunto de propiedades, sobre esas propiedades que ya tienen, hacen un crédito para recuperar capital, un recapture. Entonces ahí básicamente tienes alguna posibilidad de financiamiento, pero en general tampoco es tan inmediata, ¿sí? Eso es una posibilidad que podrían llegar a tener. Y acá, bueno, acá nos preguntan dónde está el headquarter de Spider. Como dije antes, nuestra oficina principal está en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, es en donde tenemos la estructura más grande, el equipo de operaciones más grande, pero bueno, tenemos también, por ejemplo, oficina en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tenemos presencia comercial a través de alianzas comerciales en lugares como Chile, en Santiago de Chile y en Concepción, tenemos aliados comerciales en Bogotá, en Colombia y en Medellín también, estamos también con alianzas comerciales en Perú, tenemos también oficina y equipo de dirección en la ciudad de Miami, es una oficina más administrativa, pero está parte del equipo de dirección ahí, con lo cual tenemos, y en Cleveland obviamente también tenemos estructura, es una estructura más chica, 100% dedicada a la administración, pero también tenemos, digamos, presencia ahí. Acá para contestarle a Hernán, que pregunta cómo se controlan los gastos de mantenimiento, quién los controla. Bueno, evidentemente nosotros como administradores, cuando recibimos un requerimiento de algún mantenimiento de parte de un inquilino, hacemos una inspección en la propiedad y eso se lo trasladamos al propietario. El propietario tiene que confirmar si avanza o no avanza con los arreglos, todo lo hace desde la plataforma. Todo lo hace en la plataforma y nosotros, bueno, como administradores lo que hacemos es ver que efectivamente ese mantenimiento corresponda, sea trasladable al propietario o sea del inquilino, todo ese proceso lo hacemos nosotros directamente. La plataforma que nosotros tenemos es, bueno, esta que están viendo acá, me quiero saltar esto muy rápidamente para mostrarles un poco, bueno, cómo controla una persona que invierte en Spider su inversión desde la aplicación. Esto me lo estoy saltando muy rápido porque es más como la parte del alta y del producto de renta fija, que no es un producto que hablamos hoy. Quiero mostrarles directamente cómo funciona la plataforma para el que invierta en propiedades. El que invierte en propiedades accede a la ficha de su propiedad,
ve su monto de alquiler, tiene acá todo el flujo de ingresos y egresos, es como una cuenta bancaria, ustedes tienen ahí ingresos y gastos, todo lo van teniendo ahí. Desde la aplicación tienen toda la parte documental, pueden filtrar ahí todo lo que son los movimientos, lo pueden exportar un Excel, etcétera, todo lo pueden gestionar desde ahí. Y desde la wallet pueden solicitar por cada producto, por cada propiedad que tengan, el monto disponible lo pueden solicitar para que sea girado a su cuenta en su país de origen, o si tienen cuenta en Estados Unidos, lo pueden girar todo desde ahí. Así que bueno, esto es un poco la muestra de la aplicación, cómo funciona. Estos son los productos que queríamos conversar o que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Estoy mostrando nuevamente nuestros canales de contacto y antes de que se vayan, los quiero invitar a hacer una nueva encuesta muy rápido. Es para saber si de los productos que realizamos, alguien tiene algún tipo de interés como para que alguno de nuestros equipos de venta, alguien de nuestro equipo comercial se ponga en contacto con ustedes en caso de que ustedes quieran tener alguna reunión, algún Zoom personalizado, aclarar dudas y preguntas. Ahí estoy dejando la encuesta para contactar básicamente a las personas que marquen que sí. Y bueno, acá también les dejo en pantalla el WhatsApp de contacto, los datos de contacto. Mi nombre es Charbel Nahem. Espero que el webinar haya sido claro y de su agrado. Bueno, ahí estamos teniendo bastantes respuestas. Qué bueno que la mayoría, el 55%, quiere que lo contactemos. Esto lo vamos a estar haciendo probablemente ya entre el día de mañana. Así que gracias a todos los que se pudieron conectar. Ya voy a finalizar la encuesta. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Mañana probablemente o yo, parte de nuestro equipo, nos vamos a estar poniendo